La palabra de Dios hemos acabado de leer en Segunda de Reyes, capítulo 5. Nosotros, al tener un conocimiento de la palabra, no sé si usted se ha encontrado con el libro, por ejemplo, de Jueces. Se le llama a Jueces libro de Jueces, porque en esa temporada en Israel los jueces tomaban decisiones. En el tiempo de los reyes y posteriormente comenzó la monarquía en el pueblo de Israel, estaban gobernando ya los reyes, donde se impuso o donde se puso, que lo eligió que lo puso el Señor, al rey Samuel. ¿Recuerdan a Samuel? Entonces el tiempo de los reyes es una temporada donde el pueblo de Israel era gobernado en su monarquía por reyes. ¿Van conmigo? En Segunda de Reyes vemos un personaje muy interesante que muchos de nosotros hemos escuchado, llamado Naamán. Mira el que está a su lado y dígale: Naamán. Puede ser que para muchos haya sido escuchado este nombre, pero para otros no. Naamán era un hombre en aquel tiempo que delante de la sociedad él era del ejército de Siria. En esa temporada el pueblo de Israel era gobernado, pero Siria había citado todo el lugar de Israel. La Biblia resalta que este hombre llamado Naamán era un gobernador del ejército. ¿Van conmigo? Un gobernador del ejército quiere decir que era una persona que tenía una posición gubernamental. Quiere decir que este hombre que era leproso era un hombre que estaba en lugares de influencia. Termínelo, ¿cómo que? Lugares de Él estaba en lugar de influencia, humanamente hablando. Pertenecía a un gobierno en un tiempo de mucha influencia. Por eso en esta noche yo vengo a hablarte que hoy nosotros somos sanos. Dile al que está a tu lado: hoy nosotros somos sanos. Mire qué pasa con Naamán. Naamán, siendo un hombre de posición gubernamental, Naamán siendo un hombre que era la mano derecha del rey, porque la Biblia declara en el capítulo 5, versículo 17, cuando Naamán le dice a Eliseo: oye, llega un momento donde el rey hace tributo a los ídolos y a quien le pone la mano es conmigo. Él es conmigo. Quiere decir que en ese tiempo, ese hombre que sufría de lepra, ese hombre que puede ser que era un descalificado, en ese momento su nivel lo llegó a calificarse. Yo no sé si usted va conmigo, pero yo vengo a compartir una palabra que Dios me entregó para ti. No es casualidad que tú estés aquí. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios en nuestra vida es más fuerte que nuestra propia condición. Es más fuerte que lo que nosotros creemos. Muchas veces, así como Naamán, hay cosas en nuestras vidas que nos sentimos descalificados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido descalificados para caminar en el camino del Señor? Descalificados porque tengo errores, porque tengo manchas o porque tengo marcas. El punto no es la mancha o la marca, el punto es mi corazón y tu corazón delante del Señor. Usted puede decir un fuerte amén. ¿Sabes algo? Dice la Biblia que Naamán, estando en esa posición donde estaba, dice la Biblia que Naamán, aunque era un jefe del ejército, la Biblia dice que él sufría o padecía de una enfermedad. ¿Sabes algo? Muchos de nosotros a veces no estamos enfermos físicamente, pero sí tenemos enfermedades espirituales. Sí, muchas veces puede ser que no tengamos lepra o no suframos de un problema del corazón o de los pulmones, o físicamente nos sintamos bien, pero muchas veces espiritualmente nuestros corazones sí están entrenegrecidos, sí están llenos de pecado, sí están llenos de maldad, porque lo que pasa en esta vida del evangelio no es que somos perfectos, es que podemos decir: Él dijo. Yo vengo a los que están enfermos, yo vengo a aquellos que necesitan de mí, que necesitan una palabra de cambio,
condición, aunque él estaba en posiciones que lo hacían ver muy bien. Yo me pregunto, ¿cómo en una temporada donde la lepra era tan menospreciada como enfermedad, la gente cuando sufría de lepra, ya no, pero la gente en aquel tiempo cuando sufría de esta enfermedad era sacada de los campos? Las personas con lepra, dice el libro de Levítico, usted se lo puede leer en su capítulo 5 completo, ¿qué se hacía con un leproso? Porque en aquel tiempo no habían en aquel tiempo no estaban los avances como ahora. Aquí en República Dominicana hay un instituto de lepra. Y la lepra es una enfermedad que se transmite de persona a persona por contacto. Cuando la gente estornuda, parecido a la tuberculosis. Entonces, ¿cómo es que esta enfermedad, este hombre en esa condición podía estar en esa posición? La Biblia habla y dice que la Nueva Versión Internacional da un poquito más de luz en ese versículo. Y la Biblia dice que era que el favor de Dios caminaba con Naamán. Y por eso el rey de Siria entendía que debía de tener a ese hombre que para muchos por su condición debía de estar en otro lugar, debía de estar cerca de él. Hay algo muy interesante que pasa con Naamán. Cuando sitiaron a Israel, llevaron a una joven a la casa de ellos. Y cuando esa joven estaba en esa casa, le dijo: la condición que tiene en nuestro Señor, eso puede cambiar si Él va a Israel. Si Él va a Israel, allá va a haber cambio. Y te digo algo, el mismo rey fue y lo mandó. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios quiere manifestarse en nuestra vida, Dios utiliza el medio que sea necesario para que se provoque lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabe por qué? En corazones que estén dispuestos. Porque aunque el rey mandó la carta, quien cogió su piecito y se llevó a todo el mundo y a su sirviente, no fue el rey. ¿Quién fue? Naamán. Y a pesar de su condición y a pesar como él estaba, él fue a buscar el milagro que Dios había de darle en aquel lugar. Y ¿sabes algo? La lepra identifica pecado, la lepra identifica maldad, la lepra identifica todo lo que otros no ven, pero que nosotros sabemos que tenemos. Por eso en esta noche, ¿qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? Porque te digo algo, puede ser que no tengamos una condición física que esté denigrando nuestra salud o no nos sintamos bien, pero sí nuestra condición espiritual. Sí, cuando mire, hasta está frío es pecado, cuidado. Usted me está mirando muy serio. Y dirá usted por qué, frío o caliente, porque si no dígalo, si no por eso si estamos en el fuego, si estamos en el Señor, vamos a vivir para Él, vamos a entregarnos a su presencia, vamos a buscar que la gloria de Dios se manifieste en esta tierra. No importa dónde tú estés, no importa dónde yo esté, en qué condición estemos muy arriba o estemos muy abajo. Lo importante es que nuestros corazones estén alineados al cielo. ¿Estén alineados a dónde? Al cielo. Dele un aplauso al Padre. Él está en este lugar. Naamán fue a Israel y Eliseo fue el hombre que Dios utilizó para que se manifestara el milagro en este hombre. Y tú sabes algo que me llama mucho la atención. El problema de Naamán no era la lepra. El problema de Naamán era que ya él sabía dónde estaba y lo hacía autosuficiente. La Biblia dice que Naamán se mire en prendas de oro, de plata y de vestidos que Naamán salió para darle a Eliseo. Era mucho dinero en aquel tiempo.
Y dice la palabra de Dios que Eliseo no tomó, aunque el milagro fue hecho en la vida de Naamán, Eliseo no tomó lo que Naamán le dio. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba trabajando algo en la vida de Naamán. Esto no es un intercambio. No es que yo te doy esto y tú me vas a dar aquello en el Señor. En el Señor es nuestra condición delante de su presencia. Y decirle al Altísimo: aquí cuenta conmigo. Para lo que tú quieras hacer. Para lo que tú quieras hacer. Aleluya, gloria a Dios. Como tú quieras trabajar. Como tú quieras ministrar. En qué tú quieres caminar. Es en su presencia. Es en su presencia. Santo es el Señor. La Biblia dice que Naamán fue a aquel lugar y que su condición, no solamente Dios sanó su lepra humana, sino también su condición espiritual. Porque cuando él vivió esa situación, ahí fue que él dijo verdaderamente que el Dios verdadero es el que está en Israel. Él no había tenido un encuentro con el Señor, pero en ese momento fue el mejor lugar para Dios manifestarse en su vida. Eso pasa también con nosotros. Dios va a provocar situaciones para que nos encontremos con Él. ¿Cómo tú vas a saber el Dios que le servimos si ni siquiera lo ha visto manifestado en tu vida? Todas las situaciones que Dios permite que nosotros pasemos es para que veamos la mano de Dios obrando a nuestro favor y podamos decir en esa situación: el Señor me visitó. Yo quiero que en este momento tú puedas recordar en qué situación de tu vida tan difícil tú has visto a Dios manifestarse. Entonces es necesario la situación que estás viviendo. Es necesario que pases por ese valle de sombra y de muerte, porque ahí se va a manifestar el Jehová de las luces. Yo quiero que usted le mire al que está a tu lado y le diga: esta noche están hablando contigo. Esta noche están hablando contigo. Ahí en tu personalidad serena, esta noche Dios está hablando contigo. ¿Sabes algo? Nuestros corazones deben de ser limpiados, deben de ser restaurados por la presencia del Espíritu Santo. Pero es con nuestra actitud ante el Señor. No es la persona que hace el milagro, es el Espíritu Santo de Dios que hace el milagro. Pero tú sabes quiénes, en corazones que estén dispuestos. El reino de los cielos no es de espectadores. Dice la Biblia: el reino de los cielos sufre violencia. Y si usted ve que yo medio le grito, si usted ve como que yo le hablo como con autoridad, es que la palabra de Dios dice en el libro de Juan que cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, cuando hablamos la palabra, la hablamos con autoridad, no con ñeñeñe. ¿Sí o no? Porque usted ni caso me va a poner. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios con autoridad, en el amor del Señor, en el consejo oportuno de Dios, nuestros corazones son cambiados y ministrados. Porque esto no es asunto del vaso que Dios use. El asunto es lo que Dios quiera decir a nuestras vidas y a nuestros corazones. Dios trabaja con gente, mira el que está a su lado, dispuesto. Dios necesitó a Moisés para el avivamiento. Dios necesitó a Moisés, mi hermano. Y usted sabe por qué Aarón se pegó en el asunto. Porque Moisés comenzó a decirle al Señor: es que yo soy un tartamudo, ¿y cómo yo me voy a comunicar? Y el mismo Dios le dijo a Moisés: ¿y quién? Yo te puedo dar la voz. ¿Quién fue que dio la voz? Y volvió Moisés con la misma cantaleta. Dígale que está a su lado, con la misma cantaleta, con la misma situación. Y por eso Aarón se pegó ahí. Era el propósito de Dios también.
Pero Dios nada más necesita a un hombre y una mujer dispuesta. Dios nada más te necesita a ti, Dios nada más me necesita a mí, para que haya un cambio, un avivamiento en nuestra iglesia, en esta comunidad. Si tú estás empujando a mucha gente, te estoy hablando de parte de Dios. Di que para la visión, olvídate de eso, que el asunto es contigo. ¿Con quién es el asunto? Y usted sigue caminando, y usted sigue caminando y va. Venga acá, mi hermanita, venga. Qué bonita ella, venga. Usted sigue caminando como Moisés, y a todo el que está a su lado usted lo jala. Pero si la hermana no quiere seguir, hermana, usted le va a dar para allá y usted se va a parar. Yo estoy como Moisés y usted está como Moisés, caminando en el Señor. Y yo voy y quiero que la visión se comparta con mi hermana. Y vamos caminando. Y en un camino, hágame fuerza. Ella no sube, yo me voy a quedar atrás, mi hermano, por estar jalando gente. Y la visión, ¿a quién Dios se la dio? A mí y a ti. Entonces, si estás causando resistencia, la visión no está en él, no está en ella. Y por lo tanto, oro por mi hermano para que sigamos continuando, para que sigamos hacia adelante y para que el propósito de Dios se manifieste, no solo en mi vida, sino en todo el que está a nuestro alrededor. Gloria al Señor. Bríndale un aplauso al Padre, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido bueno. Santo es el Señor. Y quiero terminar con estas palabras. La Biblia dice que cuando Naamán fue sano, él conoció la verdad de Dios. Lo único que nosotros necesitamos es conocerle. Mucha gente a nosotros como jóvenes cristianos nos acusan o nos señalan. La misma sociedad, gente a nuestro alrededor que nos dice: ¿Y cómo tú te metiste evangélico ahora? Porque ahora el asunto no es pantalones ni falda, ese no es el asunto. Ahora es que hay que hacer lo que ellos digan. Y la cosa es así. No. La salvación es individual. Y nosotros estamos aquí porque Dios nos está brindando la oportunidad de cometer menos errores en su camino. No es que no vamos a fallar, no es que vamos a pasar porque todo va a ser color de rosa, pero en esos momentos difíciles, ahí Él me va a dar el consejo que necesito para obtener la victoria como joven. Muchas veces nosotros no conocemos la magnitud de la vida hasta que Dios nos pasa por el proceso, hasta que Dios nos pasa por el proceso y podemos ver a Dios obrar en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque reconocemos la voluntad de Dios en nuestros corazones. Si cada uno de los amigos que están aquí muchas veces porque alguien te trajo, o porque conociste, o porque te sientes en familiaridad con algún hermano o con algún amigo, te digo algo de parte del Señor. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios, dígalo si usted se lo sabe, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye su palabra, escucha su consejo y quiere que sus vidas estén guiadas por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya.